hoy vamos a ver una clase de aproximadamente 2 horas sobre créditos hipotecarios. Vamos a compartir algunos conceptos, vamos a compartir algunas experiencias que, en mi opinión, le va a permitir poder desarrollar la actividad de agente inmobiliario mediante una asesoría integral, una asesoría en la que van a poder gestionar todo el proceso de venta, pero también van a conocer qué pasa luego de que el propietario y el comprador se ponen de acuerdo para poder formalizar la compra o formalizar la venta. Y este paso siguiente tiene, en la mayoría de casos, tiene que ver con un financiamiento bancario y con la intervención del banco. Adicionalmente a ello, esta información considero que les va a servir para poder trabajar el paso previo a la venta misma. Nos tocaría filtrar propietario, filtrar inmueble y filtrar comprador. ¿Ok? Entonces, conociendo esto, considero que vamos a tener algunas herramientas que nos van a permitir realizar nuestra gestión de agentes inmobiliarios o de repente en la sala hay personas que están interesadas en comprar o en invertir, que también esta información les puede servir. ¿Por qué a un comprador o a un inversionista le puede servir conocer de créditos hipotecarios? Y no desde el concepto de qué es un crédito hipotecario, sino desde el proceso mismo y desde qué es lo que pasa realmente. Porque muchas veces podemos ver en la teoría, podemos ver que dentro de los requisitos, el requisito para acceder a un crédito hipotecario es tener un sueldo de 10.000 soles, pero en la práctica eso no existe. De 1.500 soles, en la práctica es casi imposible. A partir de los 18 años, si hay alguna persona de 19 20 años, será una en 3 4 5 millones. O sea, es poco probable que puedas acceder a un tipo de financiamiento así. Entonces, aquí vamos a compartir algunas experiencias de lo que hemos venido trabajando, de lo que hemos venido gestionando y se va a complementar con las preguntas que ustedes puedan tener, con las dudas que ustedes puedan tener sobre el tema. ¿Ok? Bueno, me voy a presentar brevemente. Soy José Oc, agente inmobiliario y también broker de JMO Inmobiliaria. Mi especialidad antes del negocio inmobiliario siempre ha sido el financiamiento. Tengo más de 14 años viendo estructurando operaciones de crédito. He ayudado a más de 150 personas a gestionar una operación compleja, o sea, no una operación regular, sino una operación que tenía alguna observación o que requería de ciertas condiciones especiales. Y para poder ayudar a 150 personas, he tenido que hablar con más de 1.000 personas, porque en la mayoría de casos los clientes que vienen a solicitar una asesoría son clientes que ya pasaron por el banco y precisamente al tener una observación es que vienen referidos de alguien para poder ayudarlos, ¿no? Este es un servicio que es asesoría financiera para poder obtener el financiamiento que los clientes necesitan y siempre está vinculado a un inmueble por el ticket, ¿no? Siempre está vinculado a un inmueble porque a partir de, en algunos casos 100.000, en otros casos 200.000 soles, el banco te pide sí o sí una garantía. Entonces, el proceso de una compra-venta o el proceso de una hipoteca es similar. Tiene algunas diferencias, pero al final coinciden muchas cosas, ¿no? Como que hay una tasación, hay un estudio de títulos, hay un desembolso, ¿no? Hay una firma de escritura pública, entonces coinciden muchas cosas, solamente como producto, como financiamiento, tiene algunas diferencias. Y dentro de la experiencia, te los comento rapidito, bueno, hasta antes de entrar al banco he hecho 1.000 cosas, desde mensajería, carpintería, vidriería, profesor de matemática. Luego estuve en el banco, empecé haciendo caja, plataforma, ejecutivo de clientes VIP. Y cuando renuncié fue que empecé a ver financiamiento, estructuración de operaciones de crédito, ¿no? Y hasta que en el 2021 eh, decidí poder llevar el curso de agente inmobiliario, luego ponerle inmobiliaria y ahora brindamos un servicio integral, no solamente de asesoría financiera, sino inmobiliaria y legal. Pero lo que venimos a compartir hoy es enfocado desde el financiamiento, ¿no? O sea, vemos todo desde los tres ámbitos, pero hoy vamos a hablar sobre el financiamiento. Y antes de empezar, para poder tener claro qué es lo que vamos a compartir, vamos a ver, empezar primero con la compra-venta de inmuebles, en qué escenarios normalmente encontramos cuando compramos un inmueble. Luego vamos a ver crédito hipotecario, hablar un poco de la preevaluación que comentaba Jorge hace un momento.
Luego, etapas de una operación de compra-venta con crédito hipotecario, o sea, con la intervención del banco. ¿Cuáles son las etapas que nosotros sugerimos que se puedan revisar, sugerimos que se puedan preparar para poder tener un cierre exitoso? Después vamos a exponer algunos casos y consultas. Y finalmente, voy a invitarlos a un taller que estamos preparando, que ya tenemos programado para el 19 de abril. Tuvimos uno el 21 de marzo, que los que entraron a las 8 pudieron ver algunas imágenes de este taller. Y le vamos a dar toda la información necesaria de esto, ¿no? Lo importante aquí es que cualquier consulta que tengan relacionada al tema, con toda libertad levantan la mano y podemos desarrollarla, absolverla y puedan ustedes llevarse información que les sirva en el día a día, ¿no? Bien, vamos a empezar con la primera parte, ¿ok? Y en la compra-venta de inmuebles podemos ver que se pueden dar dos situaciones, ¿no? La primera es que encontremos a una persona, si nosotros somos agentes inmobiliarios, esto está enfocado desde el agente inmobiliario porque la mayoría de los participantes son agentes inmobiliarios, pero el proceso nos sirve a todos los que intervenimos. Y aquí empezamos hablando de quiénes intervienen normalmente en una compra-venta, ¿no? Además de las entidades públicas que puede ser municipalidad, SAT, SUNAT. Por ejemplo, tenemos escenarios en los que puede ser una compra-venta con recursos propios o puede ser una compra-venta con financiamiento. En el caso de una compra-venta con recursos propios, el escenario más simple es que tengamos un vendedor y un comprador. Ese es el escenario más simple. ¿Por qué? Porque al ser con recursos propios no hay intervención del banco. O si lo hubiese, podría ser que a alguien le falta un saldo para poder completar el precio de venta y lo gestiona mediante un préstamo personal. En ese escenario solamente interviene comprador y vendedor. En la misma operación con recursos propios puede intervenir un acreedor. Este acreedor puede ser una persona natural, o puede ser una persona jurídica o una entidad bancaria. ¿Ok? Y este es el caso en el que yo voy a comprar un inmueble con hipoteca, ¿no? Muchas veces me preguntan si yo puedo vender mi casa que aún está hipotecada con el BBVA, por ejemplo. Y la respuesta es sí, sí se puede vender. ¿Puedo venderla teniendo deuda? Sí, sí puedo venderla. Solamente que hay que gestionar ciertos documentos que nos permitan darle la seguridad al comprador. ¿Puedo vender un inmueble y levantar la hipoteca después? Sí, también lo puedo hacer, pero esto es un riesgo para el comprador. O sea, si el vendedor actúa de buena fe, se puede dar. O sea, yo puedo vender un inmueble hasta con un embargo. Va a depender del nivel de conocimiento del comprador, de la asesoría que pueda tener, y va a depender también de la buena fe o mala fe del vendedor. Pero se pueden dar estos escenarios. Entonces, como con recursos propios puede intervenir comprador y vendedor cuando yo tengo todo el efectivo y compro un inmueble que no tiene ninguna carga, ningún gravamen. Con recursos propios puede intervenir comprador, vendedor y acreedor cuando el inmueble que estoy comprando tiene una deuda y tiene una hipoteca constituida en la copia literal, en la partida. Y tengo el otro escenario, que es el que vamos a desarrollar y a ver con más detalle, ¿no? Que es la compra-venta con financiamiento bancario. En este caso, los intervinientes son comprador, vendedor y banco, en el primer escenario. Un ejemplo de esto, yo quiero comprar un departamento, quiero comprarnos el departamento del costado y ese departamento no tiene ningún financiamiento, no tiene ninguna deuda, la copia literal está limpia, pero yo necesito un financiamiento de banco. Entonces lo que voy a hacer es ir al banco, pedir un crédito y vamos a intervenir, yo como comprador, mi vecino como vendedor, y va a intervenir el banco como la entidad que me va a prestar para comprar y como la entidad que va a tomar como garantía el departamento que estoy comprando. Y tenemos un cuarto escenario que es una compra-venta con financiamiento, pero en el que intervienen comprador, vendedor, banco y un acreedor. En este caso, estamos hablando de una compra-venta con crédito hipotecario de un departamento o de una casa que también se compró con crédito hipotecario. Entonces voy a tener
tres actos. Voy a tener la compra-venta, voy a tener la constitución de hipoteca y voy a tener el levantamiento de hipoteca. Estos son los escenarios, hay más, pero estos son los más comunes, de repente los que más nos interesan para esta reunión y los que están relacionados al negocio inmobiliario. Y ahora hablamos ya del tema, el tema principal, el tema de la noche, que es el crédito hipotecario. Pero antes de hablar del crédito hipotecario, también esto es cultura general, porque a veces creemos que un crédito hipotecario es, yo tengo una casa y necesito dinero. Entonces voy al banco y le digo, mira, yo tengo una casa que vale $500,000, préstame $100,000. Ese es un préstamo personal con garantía hipotecaria, no es un crédito hipotecario. El crédito hipotecario es para comprar un inmueble. Tienen diferentes condiciones como producto. Y lo otro que debemos saber es que por más que yo tenga una garantía que tenga un valor de $500,000, yo tengo que sustentar ingresos siempre. Así yo pida 1.000 soles o pida $1.000.000, siempre tengo que sustentar ingresos suficientes para poder cubrir la cuota del crédito que estoy solicitando. Entonces, ¿qué cosa no es un crédito hipotecario? Un préstamo en el que yo recibo dinero de parte del banco contra el inmueble que ya está a mi nombre. El crédito hipotecario es el préstamo que me da el banco para poder comprar un inmueble, para poder adquirir un inmueble. ¿Y qué diferencias hay con los demás préstamos? Eso también es algo que siempre en las reuniones les comento. A veces pensamos que se pide más documentos para un préstamo de $1.000.000 que para un préstamo de 5.000 soles, cuando en realidad los documentos son similares. O sea, me pueden pedir un documento más o me pueden pedir un sustento adicional por el volumen. O sea, sí, $1.000.000 me van a pedir garantía, pero en cuanto a evaluación, en cuanto a mi sustento de ingresos, si yo soy un trabajador dependiente, en todos los casos me van a pedir lo mismo. Me van a pedir bolete de pago, me van a pedir dónde bancarizo ese sueldo que tengo y me van a pedir de repente estado de cuenta de la AFP, por ahí un reporte tributario para terceros, pero son los mismos requisitos. Solamente que obviamente tengo que sustentar más ingresos para pedir $500,000 que para pedir 5.000 soles. Pero como documentos, como requisitos son los mismos. Y ahorita vamos a ver algunos de los requisitos que definitivamente no son negociables, requisitos que si no se cumplen, por más que yo pida 5.000 soles o 10.000 o 100.000, no va a pasar la operación. Y conociendo estos requisitos, yo puedo hacer una preevaluación. Para poder hacer una preevaluación, yo necesito información. Necesito cierto conocimiento, algunas herramientas también, como de repente tener acceso a un reporte de Infocor, pero necesito información. Y lo primero que necesito de cara a ver si un cliente puede calificar o no es su DNI, porque con su DNI yo puedo tener acceso a Infocorp y puedo ver el historial crediticio del cliente, cuál es la calificación que tiene, puedo ver cuáles son las deudas que tiene actualmente y con qué bancos, puedo ver su récord de pagos para ver cómo ha ido pagando en los últimos años. Eso ya me da una luz, me da una idea de qué es lo que podría pasar más adelante. El hecho de saber si el cliente va a calificar o no requiere de cierta experiencia, pero con un conocimiento mínimo de la lectura de un reporte en Infocor, yo podría saber si un cliente no va a calificar. Saber si va a calificar toma un poco más de tiempo, un poco más de experiencia, pero saber que no va a calificar es mucho más sencillo porque hay criterios que definitivamente tienen que cumplirse. Otro documento que me permite saber el alcance que puede tener el cliente en cuanto a endeudamiento es el reporte tributario para terceros, ¿no? Es un documento en el cual se detalla cuáles son los ingresos de cada cliente e incluso de cada categoría, ¿no? Primera categoría que viene a ser alquileres, cuarta categoría que viene a ser servicios profesionales, recibos por honorarios, y quinta categoría que es planilla, bolete pago, ¿no? Conocido de esa forma. Hay ingresos adicionales como tercera categoría que ya son, que la evaluación es diferente y que está relacionado a una actividad comercial. Y lo otro que yo necesitaría, el otro dato que necesito para saber si un cliente califica es el precio, la cuota inicial y la cuota mensual que el cliente puede pagar. Precio, cuota inicial y cuota mensual que el cliente puede pagar. Por ejemplo, una persona quiere comprar un departamento de 300.000 soles y tiene una cuota inicial de 50.000 soles.
lo que necesitaríamos es un financiamiento de 250.000 soles. Si yo este financiamiento lo llevo a 20 años, la cuota promedia va a ser 2.500 soles. Si yo conversando con el cliente, con la persona, me comenta que gana 3.000 soles, ya puedo ir descartando la aprobación de este cliente. Porque si la cuota va a ser 2.500 y el ingreso del cliente es 3.000, o sea, definitivamente estaría sobreendeudado si es que el banco le aprueba esto. Y eso que estamos hablando de que es un cliente que no tiene deudas. Si por el contrario ya tiene deudas vigentes en el sistema financiero, o sea, no tiene ninguna oportunidad de poder calificar. Esto es lo básico que yo debería saber para saber si un cliente podría pasar a evaluación. Ahora, el crédito hipotecario tiene elementos. Y los elementos del crédito hipotecario son capital, tasa de interés, que es algo que muchas veces a todos nos preocupa y sobre todo en los últimos años que la tasa de interés pasó el 10% y realmente el financiamiento cada vez estaba más caro. El plazo, que dependiendo de eso es que yo puedo tener una cuota mucho más manejable o una cuota que si no hago una buena proyección podría generarme un problema si mis ingresos en el futuro disminuyen, ¿no? Los seguros vinculados, que vienen a ser seguro de desgravamen, seguro de inmueble, la cuota, que es lo que realmente yo voy a pagar al mes, que incluye los seguros, y la garantía, que es la hipoteca que el banco constituye sobre el inmueble que yo estoy comprando. Estos son los cinco o seis elementos de un crédito hipotecario. Son elementos que yo debería conocer. El capital, por ejemplo, es lo que el banco me presta y es lo que voy a devolver finalmente en la suma de las amortizaciones mensuales. Cada vez que yo pago una cuota, hay una parte que es capital, hay una parte que son intereses, otra parte que son seguros y por ahí a veces hay algunas comisiones. La suma de todo esto viene a ser la cuota final. Entonces, es importante que yo pueda ver no solamente la cuota, no solamente debería contratar un crédito hipotecario viendo cuánto voy a pagar al mes, sino debería también revisar el cronograma o la simulación previa, porque una vez que yo firmé y me dieron mi cronograma, yo ya tengo que pagar de acuerdo a esas condiciones. Pero si yo reviso con tiempo, me asesoro y veo cómo voy amortizando mes a mes, de repente podría hacer algunos ajustes. Podría negociar un poco más la tasa, podría hacer una reducción de plazo, ¿no? O de repente ni siquiera no reducir, podría no aceptar un financiamiento a 25 años, porque hemos escuchado, seguramente ustedes también, hemos escuchado que los bancos promocionan que ahora tenemos créditos hipotecarios hasta 25 años. Suena bonito, suena manejable, ¿no? Suena una cuota que de repente es más baja, pero y muchas veces contratamos un crédito hipotecario porque la cuota es más baja y porque me dieron el plazo más largo. Pero si yo hago una evaluación y veo los dos escenarios, veo 20, 25 y 22, que es un ejercicio que también en una asesoría siempre hacemos, nos damos cuenta que de repente para un crédito hipotecario de 300.000 soles, a 20 años pago 3.000, a 25 años pago 2.700 y a 22 pago 2.900. Entonces, por esa diferencia, por esos 100 soles o 300 soles de diferencia, termino pagando 2 años más o 5 años más, que a la larga es muchísimo dinero de diferencia. Entonces, al final el cliente tiene que decidir, pero es mejor darle la información completa, no solamente que vas a pagar la cuota más baja, la cuota más manejable. Esa cuota más baja representa este adicional de intereses. Este plazo menor, que tiene una cuota un poco más alta, te permite ahorrar esta cantidad de intereses. Esa es la información que tiene que manejar el cliente. Y eso es lo que nosotros debemos también conocer para poder orientarlo y para poder decirle. Y pasa siempre que si ustedes le dan esa información al cliente o ustedes como compradores directos van al banco y conocen esta información, si ustedes dan la información, esto les va a servir porque el cliente definitivamente los va a ver como una persona que tiene una formación integral. No solamente vende, sino también me puede asesorar para ahorrarme dinero. Y si ustedes van como compradores directos, les sirve para poder negociar, les sirve para que el funcionario del banco sepa que ustedes tienen información y que no les va a colocar un producto en función a su meta, sino les va a colocar el producto que realmente les conviene. Porque
Yo he sido funcionario de banco y nosotros tenemos metas. Siempre la idea es estar buscar un equilibrio y estar entre el cliente y el banco con la intención de que el cliente se quede contigo y el banco rentabilice al medio. Si me voy muy al extremo, el banco va a ganar mucho, pero el cliente definitivamente no le va a convenir. Si me voy al otro lado, el cliente está feliz, pero el banco no rentabiliza y finalmente el funcionario trabaja para el banco. Entonces, en la medida que yo tenga más información, tengo más posibilidades de negociar. Y un crédito hipotecario tiene pasos, son algunos pasos adicionales, tiene algunos pasos adicionales a los que estamos mostrando aquí, pero en mi opinión, estos son los principales, ¿no? Les voy a comentar estos pasos y les voy a comentar también algunos de los problemas que he visto de algunos clientes mismos que vienen buscando una asesoría para resolver ese problema o de algunos agentes inmobiliarios o algunas inmobiliarias que hemos visto en el camino a los cuales hemos podido ayudar. Empezamos siempre con la aprobación, ¿no? Una aprobación formal, una aprobación de crédito formal, siempre está sustentada y respaldada por una carta de crédito aprobado. Esto lo repito hasta el cansancio porque a pesar que parece obvio, muchas personas se lanzan a firmar un arras, se lanzan a firmar minuta de compra-venta con penalidad en ambos casos y no tienen un crédito aprobado. Lo que tienen es la revisión de alguien que vio en el sistema y dijo, ah, sí, 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 no te preocupes, califica, ya, pasa. Solamente envíame tus documentos y eso pasa. Ya. Si tienes mucha experiencia, es muy probable que eso al final se concrete. Pero si no tienes mucha experiencia y no has visto algunos detalles que van a hacer que la operación no sea aprobada, al final quien te atiende en un escritorio en el banco no es quien te aprueba la operación. Quien te atiende es quien gestiona la operación, quien la plantea y quien la pelea, si quieres. Quien la sustenta, quien la estructura, pero quien te aprueba la operación es un analista de riesgo. Y el analista de riesgos ve otras cosas que uno, con la experiencia que tiene, ya puede ir sabiendo qué es lo que podría observar, qué es lo que podría validarte de repente como excepción, pero eso es con la experiencia. Y aún así, no podríamos, yo no podría decir al 100% que eso se va a aprobar. Sobre todo con los casos que tenemos que siempre tienen algo por trabajar, por gestionar, por sustentar. Pero eso es lo primero que tenemos que saber. Siempre la única forma que a ti te puede garantizar, el único documento que te puede garantizar que tienes el crédito aprobado es tu carta de crédito aprobado. Y la otra parte que debemos saber es que revisar todo el documento, porque las cartas de crédito aprobado, quienes las han tenido al frente, quienes han visto operaciones con crédito hipotecario y el funcionario les ha pasado la carta para poder avanzar, pueden ver que en la primera parte dice aprobado por $300.000 a 240 meses, financiamiento al 80%. Pero después hay ciertas condiciones. En algunos casos esas condiciones son sencillas, como que presentar ciertos documentos, pero en otro caso está condicionado a poder cancelar algunos créditos vigentes. Y no me sirve de nada una operación de crédito aprobado de $300.000 si como condición yo tengo que pagar un préstamo de $250.000, porque es la única forma en la que mi capacidad de pago me permitía calificar esa cuota. Entonces, o sea, he visto cartas con estas condiciones, con operaciones ya avanzadas, y ahí definitivamente esa operación se va a caer, o sea, eso no va a continuar. Entonces, es importante que podamos tener en cuenta este documento. O en otras ocasiones he visto personas que han firmado una minuta con una inmobiliaria y que tienen una penalidad del 20% de un inmueble de 750.000 soles. O sea, un caso real, un caso que vimos el año pasado. La penalidad ahí era 150.000 soles. ¿Qué puedes hacer si ya firmaste y te comprometiste a cancelar dentro de 30 días la diferencia mediante un crédito hipotecario que no tenías aprobado y que te dijeron que sí va, mediante un mensaje de WhatsApp? Entonces ahí la gestión es hablar con el banco, con la inmobiliaria, ¿no? Indicarle de que uno, sí tenemos la intención de comprar, no vamos a llegar al plazo, pero no me ejecutes la penalidad.
dame un tiempo más para poder conseguir algún tipo de financiamiento. Y además de eso, incluir al inmobiliario en el problema, ¿ya? Y lo otro es que se aprueba importe y tipo de inmueble. Esto es un riesgo para quienes están detrás, ayudan a una persona con el financiamiento para comprar un departamento de repente que estás vendiendo y después pasa algo y el comprador que tiene ya el crédito aprobado le gustó algo al frente, que puede estar más barato, mejor construido, mejor ubicado, y termina comprando con ese mismo financiamiento, termina comprando otra propiedad. ¿Por qué? Porque cuando te aprueban un crédito hipotecario, te aprueban un importe y un tipo de inmueble. No, o sea, no está, no es una aprobación exclusiva para un departamento, para una casa. Es una aprobación con un porcentaje de financiamiento y un porcentaje de aporte de cuota inicial, y es para comprar un departamento o una casa incluso. No hay diferencia ahí. Diferente sería que si me aprueban a mí un crédito hipotecario para comprar un departamento y quiero comprar un terreno. O sea, son otras condiciones, no, no me sirve para eso. O quiero comprar una oficina, tampoco no me sirve para eso. Pero después yo tengo un crédito aprobado y yo puedo comprar con ese crédito aprobado una casa, un departamento en Surco, Jesús María, Comas, Los Olivos, siempre y cuando el valor comercial esté de acuerdo a las condiciones en las cuales me han aprobado el crédito. Una vez que yo tengo la aprobación del crédito, ya lo que sigue es hacer una tasación y firmar minuta, ¿ok? En la tasación, en la tasación, el banco contrata a una empresa especializada en poder saber cuál es el valor comercial del inmueble. ¿Y por qué es importante esto? Porque si yo me puse de acuerdo, entre comprador y vendedor se pusieron de acuerdo en el precio, ya tengo un primer dato, que es el precio de compra-venta. Pero luego tengo que validar ese precio de compra-venta con la tasación. Pero sí, con la tasación. Y el informe de tasación me va a decir cuál es el valor comercial de ese inmueble. Entonces, si retrocedemos un poco, la aprobación del crédito fue al 80%, no sé, $400.000 al 80%. Es decir, vale $400.000 y me prestan 320. Si la tasación arroja un valor comercial de 450.000 soles, mi operación avanza. Hablando de precio, ¿no? Mi operación avanza. Pero si la tasación arroja un valor comercial de $300.000, el banco va a decir un momento, yo te aprobé el 80% del valor del precio compra-venta en el que tú estás comprando, pues se lo dice el comprador, o el valor de tasación, el menor. Entonces, si yo tengo $400.000 de compra-venta y tengo $300.000 de tasación, me van a aplicar el 80% a los $300.000. Y en este caso, el banco me va a financiar $240.000. Pero si el vendedor sigue con el precio de 400, yo ya no voy a poner 80, tendría que poner $160.000. Y en ese caso es muy probable que la operación se caiga, es muy probable que la operación no continúe. Entonces, este es el documento que yo siempre, o el paso que siempre sugiero se haga previo a la firma de la minuta. Muchas veces firma minuta y después tasa. Que también, o sea, no es que no se pueda avanzar así, pero si pasa esta observación y ya firmaste minuta y ya diste un adelanto y estuviste de acuerdo con el precio, como comprador estás en desventaja. Por el contrario, si sale mucho más, avanzas y no pasa nada, o si coincide, avanzas. Pero siempre el comprador está en desventaja porque el comprador es quien, o sea, siempre y cuando lo haga sin información. El comprador es quien desembolsa primero y una vez que firma escritura pública y cancela, recién tiene posesión y recién es dueño. Entonces es importante tener esta información previamente. Una vez que yo tengo la tasación y tengo y he validado el precio, sugiero que se firme la minuta. Ahora, tú puedes firmar la minuta luego de la tasación, pero no significa que tienes que esperar a que tengas la tasación para poder avanzar con el proyecto, para poder avanzar con las condiciones de la compra. Las condiciones de la compra no solamente están en función al precio, las condiciones de la compra de un inmueble están en función al precio, al medio de pago, si te voy a pagar mediante un depósito bancario o te voy a pagar mediante un cheque de gerencia. Al final los dos van a la cuenta del cliente,
pero como comprador nuevamente, me conviene siempre, sugiero siempre que trabajemos con cheque de gerencia, porque para firmar una minuta con un cheque de gerencia de $20.000, yo voy al banco, saco el cheque de gerencia, lo tengo en mi posesión, está a nombre del vendedor, pero lo tengo conmigo. Y este documento, este valorado, es el que lo llevo a la firma de la minuta de compra-venta y lo entrego contra la firma del vendedor. Si por el contrario yo hago un depósito en efectivo o una transferencia, como quieras, yo la tengo que hacer antes de que firme y tengo que llevar el comprobante. Si pasa cualquier cosa, no nos ponemos de acuerdo, yo ya entregué el dinero y tengo que pedir que me lo devuelvan. Y podrían pasar muchas cosas en el camino que impidan de que el vendedor me devuelva el dinero. No solamente de mala fe. Han habido casos en los que una persona tiene algún embargo de repente, no sé, con la SAT, con SUNAT y no sabía. Y le transfieren, no sé, pues 30.000 soles. Si su embargo está por 20.000 soles, va a tener disponible 10.000. Y si por algún motivo no se ponen de acuerdo, no tiene de dónde devolverte. Tiene que hacer la gestión, es una serie de cosas y ahí pueden pasarle muchas cosas por la cabeza y puede hacer de que esto se complique un poco más. Entonces, lo más seguro para comprar un inmueble siempre va a ser un cheque de gerencia. Siempre. Y tranquilo, que si la operación por algún motivo no se concreta, regresas al banco y le dices, mira, iba a comprar un inmueble, esto iba a ser para mi cuota inicial, pero hubieron algunas observaciones, algunos problemas y ya no se va a dar. Quiero regresar el cheque de gerencia a mi cuenta. Y lo puedes hacer sin problemas. Pierdes lo que te costó el cheque, que son 15 soles en promedio, dependiendo de cada banco, pero es lo más seguro. Es lo más seguro y puede regresar a tu cuenta. Entonces, teniendo el informe de tasación y teniendo la minuta, lo que sigue es un estudio de títulos. Y el estudio de títulos es lo que hace el banco mediante su departamento legal o mediante una empresa tercerizada que ve este servicio, en el que va a revisar los documentos que vienen a ser la copia literal, HR, PU, los impuestos que te corresponden pagar del inmueble a la municipalidad, el informe de tasación y la minuta de compra-venta. Estos documentos los va a revisar más la aprobación que el banco te dio. Lo va a revisar y va a emitir un contrato, va a emitir un informe. Este informe siempre es excluyente. ¿Qué significa? Que si yo no paso este estudio de títulos, si hay una observación que el departamento legal considera que no es subsanable, o sea, el banco no va a continuar con el proceso por más que seas el mejor cliente, porque en este paso el departamento legal o la empresa que el banco haya contratado o la notaría, en este paso le va a decir, mira, la garantía que tú estás tomando está sin problemas, está limpia. Sí, sí podemos tomarlo. O le va a decir, mira, hay estas observaciones que primero se tienen que subsanar, que las puedes gestionar. O le va a decir que esto no hay forma de subsanarlo. Esta garantía tiene este problema que definitivamente cuando tú quieras ejecutar la garantía por falta de pago no te va a servir o va a afectar en el valor comercial. Y el tema es que no es una operación, no es una garantía que al banco le podría servir en caso tú incumplas, porque para eso es la garantía, para eso es la hipoteca que el banco pone sobre la propiedad. Entonces, este paso es como que el primer candado que tiene el banco para poder continuar. Luego de eso, el banco lo que va a hacer es, perdón, el departamento legal o la empresa que los bancos contratan para hacer este estudio de títulos van a emitir un informe y van a redactar los contratos de préstamo. La minuta de compra-venta la firma comprador y vendedor y siempre está autorizada por un abogado colegiado. El contrato de préstamo que se genera a partir del estudio de títulos lo firma el banco y lo firma el comprador. Ahí no interviene el vendedor. El vendedor firma minuta y te aparece nuevamente a la firma de escritura pública. Es este proceso posterior a la minuta en el que tiene muchas observaciones o podría generarles algunos inconvenientes en caso no conozcan cómo funciona el proceso. ¿Por qué? Porque por ejemplo, en el contrato de préstamo hipotecario que lo firma el comprador, ¿ya? Este contrato, hay compradores que se ponen a leer todo el contrato y que empiezan a observar algunas de las cláusulas.
Yo puedo contratar a un abogado y este abogado puede empezar a cosas, pero en la práctica, a menos que seas el super cliente, el banco no cambia una letra de ese contrato marco. Ese contrato de 20, 25, 14, o 14 hojas, las hojas que quieras, no las cambia. Esos contratos tienen una hoja final, que puede ser una cláusula, la última cláusula, o le ponen el anexo uno, el anexo A, lo que quieras, pero en la última parte es lo único que van a cambiar. Y va a cambiar tus datos, va a cambiar los datos del inmueble, va a cambiar el importe que te están prestando, va a indicar la tasa, va a indicar cuánto fue la tasación y cuánto es la garantía del banco. O sea, esos datos puntuales, esos datos particulares de tu operación son los datos que van a cambiar. Los datos o el contenido del contrato marco, eso no va a cambiar. Y para quienes están en el negocio inmobiliario, sí los invito a que se tomen el tiempo de revisarlo como cultura general, ¿ya? Y van a poder ver que hay ciertas cláusulas que muchos desconocen, ¿no? Como por ejemplo, yo tengo un crédito hipotecario a 20 años y en este crédito hipotecario tengo que pagar cuotas mensuales. Pero hay una de las cláusulas que dice que si yo vendo o genero una nueva hipoteca o transfiero, dono, lo que sea, porque lo puedo hacer, el inmueble, si esta garantía del banco yo la cedo a otra persona, lo que va a pasar es que el banco, al enterarse, porque tiene que enterarse, yo puedo venderlo puedo vender 3 veces una propiedad hipotecada por el banco ni se entera, porque antes de las transferencias está la hipoteca de ellos, y ante cualquier problema, primero ejecuta su garantía. Pero si se llega a enterar, lo que va a pasar es que te va a resolver el contrato. ¿Y qué significa resolver el contrato? Mira, ok, yo te presté 300.000 soles y tú tenías que devolverme 3.000 soles mensuales durante 20 años. Pasó un año, pero tú transferiste la propiedad y yo me enteré. De repente de los 300.000 soles me estás debiendo 280. Ya. Tienes 7 días, tienes 15 días, tienes un mes para cancelarme. Yo resuelvo el contrato, porque una de las cláusulas del préstamo indica de que si tú transfieres o donas o hipotecas sin la autorización del banco, yo tengo las facultades para resolver el contrato. Esa es una de las cláusulas que ustedes pueden encontrar en este contrato marco. Son muchas cláusulas, como les repito, los invito a revisarla y de hecho se van a sorprender con las cosas que encuentran ahí. Entonces, una vez que yo firmo el contrato con el banco, ¿ya? Estos documentos van a la notaría y la notaría lo que hace es, o sea, la notaría iría tasación, iría minuta, que ya firmamos, y también iría el contrato de préstamo hipotecario. Estos documentos van a la notaría y la notaría lo que hace es bloquear la propiedad. Bloquear la propiedad es inscribir un acto en registros públicos que le garantiza al banco, y en este caso al propietario de pasada, que los únicos actos que se van a inscribir en adelante son la compra-venta y la hipoteca. Y dependiendo del caso, ya lo vimos en la primera parte, dependiendo del caso, podrían también inscribir un levantamiento de hipoteca, pero no más. ¿Para qué le sirve esto al banco? Si yo estoy tomando como garantía un departamento y no bloqueo la propiedad, mientras yo estoy haciendo las gestiones, pueden venderlo por otro lado y de repente yo ya desembolsé. Es poco probable, ¿ya? Porque igual deberían revisar y el desembolso se hace contra la inscripción normalmente de bloqueo, pero a veces se desembolsa antes del bloqueo. Entonces, es para darle la seguridad al banco de que en la garantía no se va a inscribir ningún acto más. Y no solamente transferencias, también podría ingresar un embargo. Entonces, si yo bloqueo, los primero ingresa mi hipoteca, la compra-venta, mi hipoteca, el levantamiento de hipoteca, y después puede ingresar un embargo, pero está en colita, está después. No sé qué será. Ya, podría ingresar otros actos, pero están después a los actos que yo voy a inscribir primero. Una vez que se ha ingresado el bloqueo registral, es que yo puedo pasar a desembolso. Y luego del desembolso, puedo ya enviar todos los documentos, enviar los contratos de desembolso de préstamo a notaría para que se pueda firmar escritura pública. Pero para firmar escritura pública se tiene que cumplir con todas las condiciones que indica mi carta de crédito aprobado y con todo con el pago de los impuestos de ley.
alcabala si corresponde, renta si corresponde, predial, arbitrios, todo esto debe estar regularizado y todos los documentos a los cuales me comprometí en la aprobación deben estar subsanados. En ese momento recién podríamos decir que hemos formalizado la compraventa. Legalmente, yo formalizo una compraventa a la firma de la minuta, ¿ya? Pero para que esto se inscriba en registros públicos hay un proceso que ya vimos, o sea, un proceso que hemos seguido aquí. Entonces, si bien es cierto, legalmente sí, pero en mi opinión, en la práctica, yo tengo seguridad que compré a la firma de escritura pública. Siempre que lo haga con el banco, porque si lo hago con recursos propios, ya, ok, yo puedo tener seguridad que compré, pero de repente compré algo que está hipotecado. Pasó a mi nombre, cancelé, pero de repente tiene una deuda pendiente de pago. Entonces no es que sea 100% seguro que esté inscrito en registros públicos. Tengo que revisar a detalle toda la copia literal y ver qué es lo que se tiene que subsanar o gestionar. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Buenas noches, José. Buenas Hola. noches, colegas. Por favor, José, creo que sería bueno también indicar qué sucede cuando, bueno, normalmente las cartas de aprobación de los bancos son en soles y los Ujú. precios son en dólares. ¿Cómo se hace con el tipo de cambio? Ok. Es Sí, un caso tuyo, ¿verdad, José? sí, correcto, porque parece mentira, pero por ese tema se puede caer una venta o una compra. Sí. Hay cosas que, gracias, José. Hay cosas que se pueden manejar, hay cosas que se pueden gestionar, pero hay cosas que definitivamente no hay forma de trabajarlas, ¿no? Uno de esos es una aprobación de crédito hipotecario en una moneda diferente a los ingresos que percibimos. Traducido, yo gano 10.000 soles mensuales y mi cuota mensual, la cuota máxima a la cual puedo aprobar de repente 5.000 soles. Si lo llevo a dólares, estamos hablando de 1.300 dólares, ¿ok? Entonces yo podría decir al banco, mira, yo quiero pagarte en dólares y de repente hasta 1.000 dólares si quieres, que es menos de mi endeudamiento máximo como cuota, de mi capacidad de endeudamiento máximo. Pero no te van a aprobar esa operación de crédito porque tus ingresos son en soles. ¿Ya? Y además que se recomienda siempre endeudarte en la moneda en la que generas ingresos, para el banco yo te presto, te financio en la moneda en la que tú generas ingresos. Entonces, si ya yo quiero pagar en dólares, no se puede, salvo que tenga ciertos ingresos en dólares, además de los de soles, que por ahí en los cuales se pide una excepción y le digas al banco, mira, yo genero también en dólares y en los próximos meses debo recibir más, pero ya tengo un importe actual, vigente, un flujo que vengo recibiendo en dólares. Por ahí se podría manejar alguna excepción. Lo otro es que si es que esto no se da, hay muchos propietarios que dicen yo vendo en dólares, mi precio es en dólares y quiero que me pagues en dólares. Entonces sabemos que el banco tiene un tipo de cambio normalmente con unos márgenes muy abiertos. Si la compra-venta está a 3.80 y 3.82, la compra del banco está a 3.70 y la venta a 3.92. Definitivamente, si yo voy a comprar, Exacto, voy a pagar 3.92. Y si pago 3.92 como propietario, o sea, como comprador, es un montón de dinero. O sea, 10 céntimos por 200.000 dólares es mucho dinero. claro. Entonces, este tema en algún momento también creo, me parece que lo hablamos, José. La única salida que yo tengo es hablar con el propietario y ver la posibilidad de pagarle en soles. Pero Es lo también, mejor, claro. pero aquí también el comprador tiene que ceder y tiene que ser inteligente. Ya, es una negociación. ¿Ya? Yo al Correcto. final puedo, en mi negociación que hemos tenido, si yo asesoro vendedor, ya hemos llegado a cerrar por encima del precio de venta. Por ejemplo, 3.80 la compra, 3.82 la venta. Yo estoy asesorando al que vende. Y el comprador me tiene que pagar en dólares, pero su préstamo fue en soles. Negociamos y le decimos, mira, el banco te va a dar 3.92. Cerremos en 3.85, 3.86. Yo tengo un margen por si el tipo de cambio sube y
tú no vas a pagar tanto por esta diferencia de tipo de cambio. O sea, pero ambos tendrían que ver que están ganando, se están ahorrando algo de dinero, parte sean. Pero si el vendedor se cierra en que yo no acepto soles y el comprador se cierra en que yo no quiero pagar ese tipo de cambio, no hay operación. Como dice José, puede ser uno de los motivos por los cuales se cae una operación. Y es una negociación en la que se tiene que entrar. O sea, más que eso no hay, porque el banco no te va a dar el dinero para que tú salgas a cambiarlo y luego regreses. O sea, eso no va a pasar. Porque, nuevamente, o sea, hay un riesgo que el banco no va a asumir. Vamos a suponer que yo transo con un cambista o con una de estas empresas de tipo de cambio. O sea, yo banco lo autorizo y transfiero los soles a esta empresa que me va a abonar los dólares. Pero ¿qué pasa si es una empresa tipo de cambio? O sea, está muy regulada, está muy observada. Justo le ingresa un embargo, o sea, le bloquean las cuentas, pero ingresó el dinero del banco. El banco no se va a exponer a eso. El banco no va a decir, ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? Le embargaron la cuenta. O sea, no funciona así. Entonces, para el banco es lo más seguro posible. Me traes el dinero, cosa que no se da, pero hablamos de operaciones comerciales. Me traes el dinero y yo te libero estos fondos. Pero en crédito hipotecario no funciona así. O sea, o se ponen de acuerdo o se te cae la operación. Gracias, José. Buenas noches. Una consulta. Sí. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno quiere sacar una línea de crédito hipotecario con su cliente, Ujú. pero de repente te das cuenta que el inmueble, el departamento que se quiere comprar, de repente te das cuenta después de que está prendado por una entidad bancaria, ¿no? Entonces, ¿eso va o no va a la operación? Ya, ok. Vamos a manejar algunos términos antes de poder responder. Cuando yo quiero comprar un inmueble, lo que solicito es un préstamo hipotecario, no es una línea de crédito hipotecario. O sea, el producto es préstamo hipotecario. Ahora, si yo quiero comprar un inmueble con hipoteca, porque también tenemos que distinguir eso, a los bienes muebles se les ingresa una prenda. O sea, si yo tengo como garantía un carro, un auto, un camión, lo que ingresan a registros públicos es una prenda. A los bienes muebles lo que ingresan es una hipoteca. Entonces, si estamos hablando de la compra de un departamento, yo estaría comprando un departamento hipotecado. Y la respuesta es sí. Yo puedo comprar un departamento hipotecado o puedo vender un departamento hipotecado. Solamente hay una diferencia versus un inmueble que no tiene ninguna hipoteca. Hay una diferencia en la forma de pago. Y la forma de pago es el primer desembolso de la firma de escritura. El primer desembolso va a cancelar la deuda y hay un cheque por el saldo restante que quede en custodia hasta que esa deuda sea cancelada y esa hipoteca sea levantada en registros públicos. Esa es la forma en la que yo puedo vender o comprar un inmueble hipotecado. Ahora, puede tener una hipoteca o puede tener un embargo. El ejemplo que te estoy dando es de una hipoteca, porque si es un embargo, el proceso es diferente y no va a pasar por un crédito hipotecario. Yo con recursos propios puedo comprar un inmueble hipotecado, embargado, invadido, con mi dinero, bajo mi riesgo. Pero si yo quiero tener un financiamiento de banco, con hipoteca. Y dentro de la hipoteca también puede ser una hipoteca de una persona natural o de un banco como comentas, ¿no? Y cada uno tiene un proceso diferente, cada uno tiene requisitos diferentes, tiempos diferentes. Pero sí se puede con un determinado proceso. Ok, una otra pregunta que vine a tu comentario, José, perdóname que me tome el tiempo, Dale, dale. pero has dicho una cosa muy importante, que sí se puede comprar, ¿no? La propiedad, pero en esas situaciones, pero ¿qué pasaría realmente si uno llega a comprar bajo esa situación, como tú dices, pero aún así cancelando, ¿no? Como tú mismo mencionas, el último pago no se puede liberar porque compraste un departamento que es parte de una unidad inmobiliaria y es todo un edificio multifamiliar. Tendrías que esperar que el último departamento se llegue a cancelar para que se puedan liberar y recién sacar tu título. No sé si eso puedes comentarlo, José. Ya. El ejemplo que estábamos dando es una compra-venta
o sea, entre dos personas naturales. ¿Ok? Ahora, tu caso es diferente porque me estás preguntando por la compra de un departamento dentro de un edificio o dentro de un condominio en el que estás comprándole de repente a una inmobiliaria. Cuando yo le compro una inmobiliaria y este proyecto ha sido financiado por un banco, el banco que financia parte de la construcción también inscribe una hipoteca en el inmueble. Entonces, el proceso es, o sea, yo construyo, ya primero saco mi licencia de construcción, la municipalidad la aprueba, continúo con la construcción, termino de construir y voy a la municipalidad y le digo, mira, lo que te dije que iba a construir, ya lo terminé, aquí está, dame la conformidad de obra. La municipalidad revisa, le da la conformidad de obra, ¿ya? Pero una vez que yo terminé de construir, ya la gente puede empezar a vivir. El que compró ya está viviendo, ¿ok? Pero todavía en registros públicos aparece un solo inmueble, una sola partida. Y esa partida tiene una hipoteca. ¿Ok? Entonces, la municipalidad me da la conformidad de obra y la inmobiliaria recién puede ir a registros públicos y hacer la independización de un terreno matriz de 1000 metros. De repente, ahora salen 200 partidas nuevas de los departamentos, estacionamientos, depósitos. Pero si aún yo no he terminado de cancelarle al banco o ha habido alguno, usé el dinero para otra cosa, lo que fuese, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa hipoteca que tenía el terreno matriz va a pasar a cada una de las unidades inmobiliarias, al departamento, al estacionamiento, al depósito. Entonces, una cosa es la independización, que puede estar independizada, puede pasar a mi nombre porque yo la compré y tengo mi escritura pública e hicieron esos actos. Y otra cosa es la hipoteca. La hipoteca no está condicionada a la independización, la hipoteca está condicionada a que se cumpla con el pago. Y el pago lo tiene que hacer, o sea, tiene que terminar de cancelar deudas en la inmobiliaria. Ahora, en la práctica, el banco normalmente lo que va haciendo es, si yo te financio y tú vendes, el producto de esa venta, de esos créditos incluso que yo doy, van a una cuenta que el banco administra y te va soltando, te va desembolsando de acuerdo al avance de obra, para darle cierta seguridad al banco mismo, ¿no? Entonces es poco probable que no termines de cancelarle si es que ya terminaste de vender. Pero si es una hipoteca con una persona natural, o sea, he visto proyectos que tienen una hipoteca de 5 millones de dólares, ya con una persona que invirtió en el terreno, de repente invirtió para la construcción, ya, y de acuerdo a la negociación que tengan, puede que el desarrollador tenga a disposición de ese dinero. Y yo tengo un departamentito ahí de 100.000 dólares, o sea, hay una hipoteca de 5 millones de dólares, pero yo tengo un departamento de 100.000 dólares. Si esa hipoteca no se levanta, esa deuda no se cancela, por más que hayan terminado, hayan independizado, tú te vas a quedar con la hipoteca inscrita en tu departamento. Y el riesgo ahí es que si no llegan a cancelar, el acreedor, o sea, el que prestó, el que invirtió, puede ejecutar esa garantía y esa garantía va contra el terreno y contra todo lo que hayan construido ahí. Todo eso es parte de la garantía y te puedes quedar sin nada, puedes meterte en un problema. Ahora, eh, algo que también siempre comentamos es que cuando tú compras un bien futuro, estás asumiendo un riesgo. Estás asumiendo un riesgo de que no te entreguen en las condiciones en las que te prometieron que te iban a entregar el inmueble. Estás corriendo el riesgo de que te digan, mira, firmamos abril de 2024, empiezo a construir mañana y te entrego el departamento en, no sé, pues, mayo del 2027 o 2026 para no ir muy lejos. Puede pasar que te entreguen en mayo o puede pasar que te lo entreguen en el 2028 o 2029. Lo otro que puede pasar es que nunca te entreguen el departamento. Y otros casos que se dan es que sí te lo entregan muy bonito, pero nunca levantaron la hipoteca. Entonces, esas cosas o sea, no puedo evitarlas al 100%, pero para eso sí es importante saber a quién le estoy comprando. Porque que pase eso afecta el prestigio del desarrollador, de la inmobiliaria. Entonces, si es una inmobiliaria que no tiene experiencia, por más buena intención que tenga, si no realiza una buena gestión, puede que no llegue a vender lo que esperaba en el tiempo esperado y tenga inversionistas con los cuales no pueda cumplir y te quedas con la hipoteca, ¿no? ¿Quedó claro, Obregón?
Sí, creo que el panorama de repente faltan algunos detalles, ¿no? Pero creo que ahí me quedo. Gracias, José. Dale, dale. Ok, entonces sabemos que para firmar escritura pública hay que seguir todo un proceso y hay que cumplir con los documentos y los pagos que implica una compra-venta, ¿no? Aquí hay algunas preguntas que no había visto. La aprobación tiene un tiempo de vigencia. Sí, o sea, la aprobación de un crédito puede tener una vigencia de 2 o 3 meses dependiendo de cada banco. Ya te van a decir muchas veces que es un mes, ya para presionarte a cerrar, pero puede llegar hasta 3 meses tranquilamente. Lo que sí, pasado los 3 meses, si las condiciones en las cuales te aprobaron el crédito se mantienen, es muy probable que vuelvan a aprobarte la operación, ¿no? Por ejemplo, me aprobaron una operación, pero en el tercer mes mi calificación pasó de normal a CPP, ten la seguridad de que eso no va a pasar, o sea, no te van a aprobar el crédito. Ah, ya está la tasa. Eh, no siempre. Acá hay una pregunta que dice, en la carta de aprobación ya está la tasa de interés que negocié. Ya, debería, pero no siempre está. Es más, en la mayoría de casos no está la tasa que te aprueban. Te pueden dar una simulación más tu carta de crédito aprobado y hasta te lo pueden poner por correo en el mejor de los casos. Pero no está porque muchas personas, muchos clientes lo que hacen es, yo tengo mi carta de crédito aprobado en el banco A y me voy al banco B y le digo, mira, me están aprobando esto y con esa tasa. ¿Qué tasa me vas a dar tú? Entonces el banco B con esa carta negocia con su área de precios una tasa más baja. Entonces vuelvo a agarrar esa carta y regreso al banco A y le digo, mira, tú me aprobaste esta operación con esa tasa, pero tengo esta oferta. ¿Qué tasa me vas a dar tú? Entonces entran en una negociación en la que el único perjudicado es el banco. Entonces, por estrategia comercial, los bancos no te van a dar una tasa, ¿no? No deberían, pero pueden haber casos puntuales en los que sí te ponen la tasa de interés. ¿Qué pasa si ya se vendió el departamento de bien futuro? Fue de entrega inmediata, el comprador pagó al contado, pero ya pasó 2 años y no independiza. Intervino el banco de la constructora para la venta de los inmuebles. Ya. Claro, yo puedo comprar un departamento, ya, y este departamento es bien futuro hasta que se independiza. O sea, puede estar construido, pero sí, o sea, todavía no tiene una partida en registros públicos. Entonces, yo puedo estar viviendo, puedo estar 2 años, 3 años. He visto departamentos que tienen 4 años y no se independizan. No se independizan porque tienen alguna observación que regularizar, no cumplieron con algo, áreas libres, no sé, y no pueden avanzar. Entonces, o hasta es un tema de gestión nada más. Que intervenga o no intervenga el banco, o sea, en esta parte no es garantía. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay veces, para hablar sobre la intervención del banco, hay veces donde uno pasa por una avenida y ve un letrero grande que dice, aquí se va a construir un edificio de 10 pisos con 4 departamentos de lujo por piso y abajo ves el logo de un banco. Y vuelves a pasar dentro de 5 meses y ya no hay logo. O de repente está el logo de otro banco. Ya, porque el banco no se amarra con nadie, o sea, el banco pone ciertas condiciones, llega a un acuerdo, pero si el desarrollador no cumple con estas condiciones, el banco simplemente, como aún no desembolsa nada, me voy. O sea, no es que porque veas el logo de un banco, estás 100% seguro. Ahora, no porque el banco te financie, va a ir a pelear por la independización. O sea, yo no lo he visto, no sé si internamente se haga, pero eso no va a pasar. Y además, porque el banco tiene la hipoteca sobre la matriz. O sea, al final el banco está cubierto. Entonces, más que un buen contrato es importante, pero más que un buen contrato, más que la intervención o no del banco, es investigar, averiguar a quién le estoy comprando. O sea, parte del servicio que nosotros hacemos a los compradores es eso. O sea, escaneamos a los accionistas, a los gerentes, a las empresas que tienen, vemos qué proyectos han tenido, ¿no? Ya luego vemos la parte comercial para ver si el precio está bien o no, si conviene, si realmente es un inmueble para inversión. Pero más que los contratos mismos o la intervención del banco nuevamente es revisar todo el escenario, ¿no? Y eso reduce el riesgo.
Este es un ejemplo claro de uno de los riesgos de comprar un bien futuro, ¿no? Que puede pasar mucho tiempo y por más que tenga el inmueble, aún no logran la independización. Ya. Entonces, no hay más preguntas, continuamos. Dentro de un crédito hipotecario, hablamos hace un momento que hay elementos, ¿no? Este es un ejemplo de los elementos de un crédito hipotecario. O sea, tiene 6 elementos. A detalle tomaría mucho tiempo verlos, pero vamos a ver este que al final engloba a casi todos, ¿no? Vamos a ver lo que es la cuota de un crédito hipotecario, en el que podemos ver en esta simulación de cronograma de un crédito hipotecario, podemos ver todas las partes, ya todos los elementos de un crédito. Esta primera parte, el saldo, es el capital, o sea, lo que me prestaron. Y esto se va reduciendo en la medida en la que yo voy pagando mis cuotas. Esta es la cuota mensual que pago, que está formada por los seguros, está formada por el interés mensual y está formada por la amortización. Entonces, si a mí me prestaron 360.000 soles, ¿ya? Y yo en la primera cuota de 3.000 amortizo 481, mi saldo pendiente de pago va a ser 359.518. Si yo sumo este importe con este, me debería dar los 360.000 que me prestaron. Y así a medida que vayan pasando los meses y vaya pagando las cuotas, esto se va reduciendo. Vemos que se reduce lentamente, pero esto tiene mucho que ver con el plazo. Pero esto es lo que yo debería revisar también. O sea, no solamente a qué cuota estoy calificando, cuánto voy a pagar al mes, sino dentro de lo que voy a pagar, qué cosa estoy pagando. A veces tenemos cronogramas donde todos los meses el cliente paga 10 soles por envío de estado de cuenta y nunca le llega nada. Y si hablamos de 240 meses por 10, estamos hablando que en 20 años pagó 2.400 soles de un servicio que no recibió. Lo que hago ahí es pido que el envío de estado de cuenta sea virtual y no pago nada. Puedo ver los seguros también. Yo puedo tener un seguro de vida que lo puedo endosar al banco, ¿ya? Y de repente ya no pago seguro de gravamen. Puedo tener un seguro domiciliario o puedo tener mi broker, contrato un seguro domiciliario y no pago seguro de inmueble. Pago ya mi seguro que puede tener por ahí ciertos beneficios, ciertas condiciones que de repente son más favorables, ¿no? Y viendo este tema de crédito hipotecario, hay algunas herramientas en las cuales nos podríamos ayudar. Uno de ellos es Equifax, Infocorp o Sentinel. Puedes usar cualquiera de las dos operadores, pero yo uso más Equifax, pero hay quien le gusta más Sentinel. Pero en ambos casos tienes información similar. En ambos casos tienes información que te va a permitir conocer cuál es el historial crediticio y el perfil de riesgo del cliente. Luego, una calculadora de endeudamiento que también tenemos y que te permite evaluar o preevaluar cuál es la capacidad de endeudamiento de una persona. Hicimos un ejercicio mental hace un momento que lo puedes hacer y que es más, lo puedes ir practicando y con el tiempo ya no necesitas la calculadora, sino en la conversación puedes ir viendo hasta cuánto calificaría el cliente, pero inicialmente con esta herramienta podrías ingresar datos y con esos datos saber hasta cuánto calificaría un cliente. Luego, el análisis comparativo de mercado, que es algo muy usado por los agentes inmobiliarios y que es muy importante hacerlo bien para que cuando llegues a la etapa de tasación, el resultado sea similar. Si no tienes esta herramienta o no la manejas, definitivamente estás expuesto a muchas sorpresas al momento de que hagan el informe de tasación. Y por último, registros públicos, que nos da el principal documento para poder eh, evaluar o revisar un inmueble, ¿no? Que es la copia literal. Claro, no tienes copia literal, no es un inmueble que está inscrito en registros públicos, no tienes crédito, no existe, no hay forma. O sea, si tienes posesión, no hay forma. Tienes que tener la copia literal. Y para eso te apoyas en registros públicos, sacas tu copia literal y con eso puedes saber de qué inmueble estás hablando. Obviamente tenemos que tener cierta información, ¿no? O sea, tenemos que hacer un filtro. Y ahí es donde podemos ver nosotros, desde el principio, podemos saber si estamos hablando de un departamento, de una casa, si es una casa, si tiene declaratoria de fábrica, si no la tiene, si es un departamento, si tiene hipoteca, si tiene embargo, si tiene una carga técnica. Eso lo podemos ver en la copia literal y lo podemos saber desde el principio. Y si estamos en el negocio inmobiliario, con esta información nosotros podemos orientar al cliente no para resolverlo nosotros. O sea, nosotros no vamos a, si no somos abogados, no vamos a resolver esto.
pero le podemos decir, tienes que buscar un abogado o te puedo recomendar un abogado que te ayude a subsanar eso. Si es un tema de deuda, te puedo recomendar a alguien del banco, te puedo recomendar a alguien que te pueda asesorar en este tema para negociar o para ver qué alternativas tienes para poder cancelar esta deuda, para que te asesore. Pero yo reviso el documento y puedo ver qué es lo que le puedo recomendar. Si no hago esto, lo que va a pasar es que de repente, si soy agente inmobiliario, voy a trabajar la propiedad 6 meses, encuentro por fin al comprador, o sea, celebramos, todos felices, firma minuta si quieres, porque te encuentras con un comprador que tampoco está asesorado y la minuta la preparas tú porque tienes modelos de minuta, pero cuando avances eso se va a caer, pues. Se va a caer porque no va a pasar, porque o sea, hay un embargo o hay una hipoteca que tiene algunos problemas adicionales al mismo hecho de ser una hipoteca. Entonces, eso es lo que yo puedo revisar en la copia literal. Ese es el filtro que yo puedo hacer previamente. Y si yo sé que observa el banco, yo tengo que prepararme desde ahora. Lo mismo pasa si eres comprador. Si tú eres, o sea, no eres agente inmobiliario, pero quieres comprar, con mayor razón. Porque en la medida que tú tengas información, cada sol que desembolses, cada dólar que desembolses, lo vas a hacer con seguridad. Y ese riesgo que tienes, porque todas las operaciones, para mí la compra de un inmueble es una inversión. O sea, eso de que los bienes raíces son el negocio más seguro del mundo, depende. Sí podríamos estar de acuerdo, y esto es opinión personal, sí podríamos estar de acuerdo en que en la mayoría de operaciones, aún comprando sin información, se concreta y se formaliza la compra. O sea, de acuerdo con eso, yo opino lo mismo. El problema es que yo puedo comprar, o sea, de cada 10.000, 9.999 llegan a formalizar la compra-venta con inscripción en registros públicos. Y solo uno tiene problemas y pierde su dinero. ¿Ya? Si eso lo llevamos a porcentaje, probablemente sea el 0,001%. Si lo vemos en porcentaje, es nada. El problema es que ese 0,01% son $300.000 que son los ahorros de toda su vida de una persona. Entonces, no es que sea el negocio más seguro del mundo. O sea, si lo llevamos, lo individualizamos, sí hay un riesgo. Y a mí no me gustaría ser esa persona que está expuesta al riesgo. Entonces, la única forma en la que yo reduzco este riesgo, no lo elimino por completo, es con información. Yo, revisando la copia literal desde el principio, ya yo voy reduciendo un poco el riesgo, porque ya sé a qué estoy entrando, sé cómo voy desembolsando. Si tiene hipoteca, sé cómo voy pagando. De tal manera de que al momento de que yo cancele, no solamente cancelo y firmo mi escritura como propietario, sino cancelo y estoy seguro que esa hipoteca se va a levantar. Si tiene embargo, sé que no voy a poder financiarlo con un crédito hipotecario. De repente es una oportunidad porque al tener embargo lo están rematando. Entonces tendría que saber cuánto estaría ganando, pero también tendría que saber a qué me estoy exponiendo. Porque mientras más gano, mientras más rentable sea, la lógica es que más expuesto estoy. No significa que no sea algo atractivo, no sea algo a lo que no tienes que entrar, pero sí tienes que estar claro que mientras más beneficio tengas, más rentabilidad tengas, tienes más exposición. Y la compra de un inmueble para mí es una inversión. Entonces, la información es lo que te va a permitir avanzar con seguridad. Eso es lo que les comentaba de la calculadora de endeudamiento. Esta calculadora es un Excel, aquí hay un ejemplo. Porque en el endeudamiento lo que yo reviso es mis ingresos validados por el banco, porque yo puedo ganar 10.000, pero el banco me puede validar un porcentaje dependiendo del tipo de ingresos que tengo. Evalúo cuánto es que estoy pagando actualmente y eso me lleva a tener mi endeudamiento actual. Si yo gano 7.150 y actualmente pago 500 soles a los bancos, en lo que quieras, tarjetas, préstamos, lo que quieras, pero eso es lo que yo pago al mes, podemos concluir de que mi endeudamiento actual es 7%. Pero como yo estoy solicitando un crédito hipotecario, este crédito hipotecario tiene una cuota aproximada de 4.500 soles. Entonces, yo gano 7.500, actualmente pago 500, más los 4.500 que pagaría para el crédito que necesito, mi endeudamiento se va a 70%. Y definitivamente con esto no tengo ninguna alternativa de calificar bajo estas condiciones. Salida, comprar un inmueble de menor precio. Salida 2, poner más cuota inicial. Si no, si no consigo ninguna de estas dos alternativas, no puedo llegar a ninguna de estas dos alternativas,
definitivamente no hay operación, ¿no? Y de cara a quien está en el negocio inmobiliario, es importante conocer esto, porque con esta información yo sé si continúo o veo otras cosas. Porque te puede tocar a alguien que no, como sea, yo sé que lo voy a probar, yo tengo fe, ¿no? O sea, yo sé que yo soy mente positiva y lo que quiera, pero así no funciona la aprobación de un crédito, ¿no? Y por otro lado, aquí tenemos una de las alternativas, ¿no? O sea, de la que hablamos en el ejemplo anterior. Mismo sueldo, mismo pago mensual, pero ya no una cuota de 4.500, sino una cuota de 2.400 soles. Mi endeudamiento actual sigue siendo el mismo, 7%, pero mi endeudamiento propuesto, o sea, la suma de estas dos cuotas versus mis ingresos, es solo 41%. Ahora, ¿eso significa que te aprueban el crédito? No. Eso significa que pasas a evaluación. Significa que en cuanto a ingresos no habría observación, pero hay que ver luego tu calificación, hay que ver luego tu perfil de riesgo, hay que ver luego tu historial crediticio, o sea, hay que otros factores. Pero por lo menos por ingresos aquí pasaríamos a evaluación. Que esto es uno de los errores que a veces se dan. Yo le digo a alguien en el banco, mira, yo gano tanto y debo tanto, ya, y por último ya hasta el, te doy el detalle de mis cronogramas, te doy el detalle de las cuotas que pago al mes. Entonces, sí, sí calificas, pero no he visto a detalle. O sea, de repente estás en calificación normal, ok, puedes pasar una evaluación, pero hace un año estuviste en pérdida y tú quieres una aprobación con un 10% y eso no va a pasar. Entonces, o sea, eso es uno de los temas que a veces se observan y son uno de los casos en los que podemos perder dinero, ¿no? Ahora, desafíos en los créditos hipotecarios, ¿no? Ingresos insuficientes. Contra eso no podemos hacer nada. Si los ingresos son insuficientes, ningún banco te va a aprobar una operación de crédito. Si consideras que te están cobrando muchos intereses, la salida es negociar, pero hay márgenes para poder negociar. O sea, yo puedo negociar una tasa de interés de crédito hipotecario en este momento entre 7,5 y 9%, 10%. O sea, ese es el rango. Si yo tuve un crédito hipotecario en el 2020 con tasa de 5% y quiero ahora una tasa de 5 o 6, eso no existe. Entonces debo saber, para poder negociar y para saber si son muchos o pocos intereses para mi operación, debo saber cuál es el rango de tasas actual. Eh, y bueno, altas tasas de interés que depende muchas veces de factores externos, ¿no? La tasa siempre está relacionada a la tasa de referencia que pone el BCR, y la tasa a veces ni siquiera depende del banco, ni siquiera depende del perfil del cliente, depende de factores externos. Un mal historial crediticio, un cliente en pérdida, un cliente en calificación CPP deficiente, dudoso, no es manejable, o sea, eso no genera una excepción. Evaluación, cliente calificación normal. Y cliente sin cuota inicial, que también a veces pasa, ¿no? Si el cliente no tiene una cuota inicial, definitivamente no tiene acceso a un crédito hipotecario. El banco te va a financiar como máximo el 90%, pero es como máximo. Tú puedes tener el 10%, pero tu perfil de riesgo, ya, y lo que estás solicitando en la evaluación Dejo de determina que estudiar. tu inicial debe ser No, 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 el no. 30%. Y si la evaluación dice que tu inicial es el 30%, puedes Ay, negociar un tengo que se hace. 5. Pero si tienes 10, Mm, definitivamente eso no va a pasar, claro. ¿no? Eso no va a pasar. Y estos son los documentos que se manejan en una operación de compra-venta, ¿no? En el inmueble, copia literal HRPU, testimonio, en algunos casos te pueden pedir el CRI. En el caso del vendedor DNI, pagas impuesto a la renta, predial, arbitrios, tu constancia de no adeudo, tu minuto de compra-venta. El comprador, DNI, carta de crédito aprobado, gastos notariales y registrales, liquidación y pago del cabala, y también intervienes en la compra-venta. Y el banco hace una tasación, un estudio de títulos, un contrato de préstamo y interviene en la firma de escritura pública que se hace en la notaría. Hasta ahí hemos avanzado con lo que es el crédito hipotecario como tal, y crédito hipotecario en general, hablando del crédito tradicional. Vamos a hablar un poquito de mi vivienda. Quienes ya han visto algunas presentaciones mías, tanto virtuales como presenciales, saben que es un producto que yo no uso mucho, que no me parece muy atractivo. También por el perfil de clientes y los tickets que manejamos, pero igual, o sea, sí tiene algunos beneficios para mí, en mi opinión, ¿ya? Pero a veces se vende como que un superproducto cuando
no se ha analizado con números si realmente conviene o no, ¿no? O sea, el hecho de tener un bono no siempre es lo más conveniente. O sea, puede que te ahorres un poco en la cuota inicial, pero terminas pagando mucho más. Entonces, esto es información que ustedes pueden encontrar en la página de Mi Vivienda y donde pueden ver que el financiamiento va entre 67.400 y 355.000 para tener un bono con un plazo de 5 a 25 años. Y para viviendas mayores, o sea, mayor a 355.100, hay un financiamiento que es con recursos de los propios bancos, pero que no tiene bono. Entonces, eso lo pueden encontrar ahí, los requisitos también, ser mayor de edad, que como les dije al principio, ser mayor de edad para mí es muy genérico, es muy teórico, porque para un crédito hipotecario creo que de 24 a 25 para arriba, habiendo hecho historial crediticio. Ya la cuota inicial que también depende del banco, porque mira, aquí vemos el punto uno, mayor de edad. Punto 2, contar con una cuota inicial mínima de 7,5. Punto 3, no tener ningún crédito pendiente, ya que esto con el fondo Mi Vivienda. Punto 4, no ser propietario ni copropietario de otra vivienda. Muchas veces vemos publicidades donde nos dicen, si eres mayor de edad, si tienes esta cuota inicial, si no tienes crédito pendiente y si no eres propietario, acércate que accedes a tu crédito Mi Vivienda. Pero si vemos en el punto 5, dice, ser calificado por la entidad financiera. Eso significa que tú puedes cumplir con esos requisitos, pero la evaluación va a ser similar a un crédito hipotecario tradicional, porque vas a depender de la evaluación de la entidad financiera. Entonces, por más que sea Mi Vivienda, tienes que cumplir con todo lo demás, con el nivel de endeudamiento, con el historial crediticio. Solamente aquí tienes un bono y por ese bono es que te piden ciertos requisitos, ¿no? Aquí están los bonos, ¿no? O sea, yo no lo sé de memoria porque esto es información pública, o sea, los bonos los puedes encontrar en la página de Mi Vivienda, ¿ya? Pero sí tenemos que saber cómo funcionan, cómo me asignarían un bono, ¿no? Y los bonos están en función a rangos de precio de vivienda, no a rango de financiamiento, a rango de precio de vivienda. Entonces, en el rango uno yo puedo tener un bono desde 26.000 soles hasta 36.300 soles. En el rango 2 desde 22.400 hasta 3.800. Perdón, 31.800. Y en el rango 3 de 20.500 hasta 29.900. Esta es la parte en el rango 4 en la que yo digo que no necesariamente es un buen producto como crédito hipotecario en el cual tienes un beneficio. ¿Por qué? Porque si yo compro un departamento de rango 4 en 245.000 soles, mi bono va a ser 7.600 soles. Nada. Y de repente, con un crédito hipotecario tradicional, no tengo bono, pero tengo una tasa un punto y medio más baja. Y eso en dinero es 10 o 20 veces el bono que estás recibiendo. Entonces, ese ejercicio yo lo tengo que hacer antes de poder decidir qué comprar. Ahora, si tú me dices, mira, yo voy a comprar un departamento de 140.000 soles, ¿ya? Y este departamento, por este departamento tengo un bono de 30.300 soles. Ya estamos hablando de otra cosa, porque mi inicial son 14.000 soles. El bono son 30.000 soles aprox. Ya estamos hablando de 44.000 soles y el departamento vale 144. ¿Ya? O sea, mi financiamiento solamente es 100.000 soles. Mi inicial pasa a ser que iba a ser 10%, tranquilamente es un 35%. Entonces ya ahí sí es conveniente. ¿Ya? Y en cambio, si es que yo compro un departamento de 245.000 y mi bono es 7.600, sí tengo que hacer el ejercicio para ver si me conviene, ¿no? Incluso con el rango 3, ¿no? Incluso con el rango 3, porque a mayor precio del inmueble, esa diferencia de tasa hace mucha diferencia en cantidad de intereses finales, ¿no? Entonces, ese ejercicio siempre lo tengo que hacer y en casi todos los casos que un cliente ha venido a decirme, mira, quiero comprar un departamento en el rango 5 de 380.000 soles, mi vivienda, porque he visto que tiene beneficios, pero cuando vemos en ese rango incluso no tiene nada ahorita. Y vamos a suponer que ya hablamos con alguien de 350.000 soles, rango 4 que tiene un bono de 7.600. O sea, ese cliente termina comprando un con crédito hipotecario tradicional de todas maneras, porque es mucho más flexible, porque en intereses te puedes ahorrar mucho más y porque en el bono, incluso si tú cancelas antes de los 5 años, tienes que devolver el bono. Entonces, no le veo beneficio, ¿no? Y aquí tenemos unos ejemplos, que no sé qué ha pasado con las fotos, pero están los datos. Aquí tenemos algunos casos
de mi vivienda, ¿no? Un departamento en Sergio Bernales, en Surquillo, de 35 metros cuadrados, me cuesta 283.000 soles. Si mi cuota inicial es del 10%, estamos hablando de 28.300 soles, ¿ok? Y si yo accedo a un crédito a mi vivienda, por este crédito hipotecario yo voy a tener, perdón, por esta compra yo voy a tener un bono de 7.600 soles. Entonces, mi cuota inicial de 10% pasa a ser 12.69%. O sea, 2.69 adicional viene a representar el bono como cuota inicial. Si tú me preguntas a mí, en mi opinión personal, ¿es negocio? Para mí no. Por el contrario, yo quiero comprar un departamento en la avenida Micaela Bastida, 70 metros cuadrados, 180.000 soles. La cuota inicial son 18.000 soles. El precio, 180.000, cuota inicial 18.000, 10%, pero el bono aquí es 20.500. Entonces, aquí sí mi inicial pasa a ser de 10%, pasa a prácticamente duplicar, porque mi inicial pasa a ser 21.39%. Entonces, el bono sí es representativo, un poco más de duplicar la cuota inicial. Entonces, este es el ejercicio que yo tengo que hacer y luego compararlo con un cronograma, ¿no? Y ahí puedo determinar si mi vivienda me conviene o no me conviene. Teniendo esta información, o sea, la idea de tener esta información para principalmente para quien está en el negocio inmobiliario y se dedica a la comercialización, siempre es importante tener socios estratégicos, o sea, siempre. Dependes mucho de tus socios estratégicos y uno de ellos es el funcionario banco. Entonces, si tú quieres tener una buena relación y quieres tener realmente un socio, tienes que tener información. O sea, si no tienes información, ese contacto que puedes haber ganado con mucha dificultad, vas a terminar perdiéndolo porque definitivamente le pasas cualquier cosa. Entonces, eso tienes que tenerlo claro. Luego tienes que saber filtrar. Este es un negocio de conocer personas y procesos, ya de enfoque también. O sea, tienes que saber en qué negocio estás, tienes que saber cómo manejar cada situación, tienes que saber que este es un tema de capacitación y que tienes que dedicarte al negocio. Y finalmente, esto ya es algo personal, ser agradecido, ¿no? Si tú cumples con estos requisitos, vas a tener acceso a reportes de riesgo de la gente del banco porque confía en ti, porque sabe que conoces y puedes avanzar tranquilamente. Puedes tener una atención preferencial también, ¿no? A ver, Marisol Barbarán dice, si la partida matriz tiene hipoteca, eh, el banco te aprueba un crédito hipotecario para que compres uno de esos departamentos. Sí, claro, o sea, sí, o sea, para que un banco esté financiando un proyecto es porque tiene hipoteca en la partida matriz. Y este es el banco sponsor, es el banco que financia el proyecto y te desembolsa los préstamos porque al final ellos tienen toda la garantía. Hola Giovanni, buenas noches. Máximo es, sie- máximo es siempre 40% de endeudamiento, depende, ¿ya? Depende de qué tipo de ingreso estés hablando, si es ingreso bruto o ingreso neto. Ya, ingreso bruto es el que recibes en tu planilla, en tu boleta dice ingreso, a ver, ¿cuál es el término? Sueldo básico, 5.000 soles, ese es tu ingreso bruto. Pero luego hay descuentos y hay una cantidad de dinero que es lo que te deposita finalmente, que es el ingreso neto. Entonces, dependiendo de eso, va a depender si trabajamos, o sea, si te consideran un endeudamiento de 40, 50, 60%. Y hay otras variables más que determinan hasta cuánto te puedes endeudar. En el caso de ahorro vivienda, sí, ahorro vivienda una alternativa para poder sustentar ingresos. Si yo quiero sustentar ingresos que por ahí no están, eh, no los declaro y es una parte de mis ingresos reales, tengo la opción de contratar, de abrir una cuenta ahorro vivienda, ahorro casa, ahorro hipotecario, el nombre que quiera ponerle cada banco, pero ese es el fin. Y lo único que reemplaza es el sustento de ingresos. O sea, la evaluación adicional, como la calificación, historial crediticio y todo lo que hemos hablado, más otros criterios que ya son un poco más extensos, los hace de todas maneras el banco, ¿no? Ahorro vivienda solamente es para sustentar ingresos. Me gustaría saber si alguien más tiene alguna pregunta. Alguien que tenga alguna consulta, que le haya quedado alguna duda sobre esto, aprovechando que están aquí, que sé que no se han dormido. Más atentos. Imposible dormir.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno que les esté gustando. ¿Alguien que haya tenido algún caso de lo que hemos venido hablando o que le haya quedado alguna duda? O sea, en realidad aquí no hay pregunta obvia, ni pregunta buena, ni pregunta mala, ¿no? O sea, de hecho, José, una consultita. Justo hoy día me contactó un cliente venezolano, 5 años en el Perú, ujú, y yo no supe decirle si calificaba o no, porque él está en planilla hace 5 años, su pareja ujú. también. O sea, tiene pareja, los dos tienen planilla y quieren una propiedad de $60.000. O sea, que sería 200.000 soles, ¿no? Ya. Tú que tienes experiencia, aplicaría, él tiene 5 años en el Perú. Yo le estaba diciendo el ahorro vivienda, como para que tenga un historial crediticio, ya que no tiene Infocor ni historial crediticio. Es que mira, si no tiene historial crediticio, es poco probable, ¿ya? O sea, porque el hecho de que sea extranjero, independientemente de que sea venezolano, el hecho de que sea extranjero, para el banco es un perfil de riesgo. Entonces, yo voy a evaluar historial crediticio, voy a evaluar ingresos, pero hay un perfil de riesgo que yo tengo que buscarle una fortaleza, y la fortaleza puede ser un muy buen historial crediticio. Pero si no lo tiene, ya tengo dos observaciones. Si me dices, mira, va a poner 50% de cuota inicial, podría ser evaluado. Va a poner 40%, podría ser evaluado. 30%, podría. Pero si me dices, quiere comprar con el 10%, no hay forma. No hay forma. Entonces, al final va a depender del criterio del analista. Pero el hecho de que sea extranjero ya es una observación, que no significa que no le van a dar, pero ya es una observación que requiere ver de qué manera se plantea, ¿no? Nancy dice, una tasación cuando dicen, Gracias. ok, con gusto. Una tasación cuando dicen valores no inscritos, ¿me puedes especificar qué conceptos comprende y eso disminuye el valor del inmueble ya? ¿Qué es un valor no inscrito? Yo puedo comprar un departamento, un dúplex, ya, y en el segundo piso, en el segundo piso del dúplex, hago construcciones en madera. ¿Ya? Hago con drywall, techo sol y sombra, ¿no? Esto tiene un valor, pero esto no está inscrito en registros públicos. Entonces, cuando pasas una tasación, hay un informe, y en el informe dice valores inscritos, $100.000, valores no inscritos, $25.000. El valor total es $125.000, pero de cara a la garantía para el banco, trabaja con los valores inscritos. Lo otro es referencial. Y ahí podrías tener una observación porque de repente departamentos de esa área están en más o menos $125.000 como salió la tasación. Pero en la comparación entre minuto de compra-venta e informe de tasación de valores declarados, tienes una tasación con un valor menor. Y lo que va a pasar en este caso es que el banco definitivamente te va a financiar en función a los $100.000. Esa es la lectura que le das a un informe que igual que el reporte de Infocor tiene 25 hojas, pero esa es la parte más importante, ¿no? Antes de que, pueden seguir escribiendo sus preguntas. Como saben, bueno, Carmen estuvo en el taller que hicimos el mes pasado. Ahora tenemos un taller en el 19 de abril. Los talleres que estamos haciendo los estamos haciendo en el Centro de Convenciones de la Universidad Católica. Y es precisamente profundizar un poco más en ese tema del crédito hipotecario, ¿no? Yo creo que esta información definitivamente les va a servir, pero hay información complementaria, porque el taller que hacemos es de 4 horas, que al final fueron como 4 horas y media, y si no nos votan nos quedamos hasta las 12 de la noche, ¿no? Porque las preguntas siguen saliendo, siguen saliendo, siguen saliendo, y yo acabé destruido, estuve parado las 4 horas, pero fue una reunión muy, muy bonita en la que pudimos compartir información como la que vimos ahora y también información complementaria que definitivamente a los agentes inmobiliarios que recién empiezan o a los que tienen cierto tiempo en el mercado y a quienes quieran comprar un inmueble o en algún momento quieran invertir, les sirve, ¿no? Porque en realidad quien, el que interviene en una compra-venta de forma más segura siempre es el banco. Y si yo conozco qué es lo que el banco pide o qué es lo que el banco considera en una evaluación, en una operación de crédito hipotecario, y luego voy a hacer una operación de compra-venta con recursos propios, o sea, me paseo, pues, porque ya conozco todo, lo complicado lo conozco, esto es más sencillo, y ya sé qué es lo que tengo que cubrir o qué es lo mínimo que debería pedir para hacer que esta operación sea segura.
Y más adelante, esto, porque no te voy a decir que con ese taller vas a salir y vas a ser un especialista y puedes decir, mira, yo puedo asesorarte en todo esto, porque en realidad no es así, pero sí les aseguro que la base, por lo menos, la van a tener. Luego incluso hacemos una clase adicional en la que complementamos y no descarto que una vez al mes de repente igual podamos reunirnos con quienes participan en el taller para darles alguna casuística que hayamos ido viendo, ¿no? O sea, no me comprometo a más, porque en realidad en el día sí estoy viendo operaciones, por eso que estas reuniones también las hacemos en la noche, pero la idea es eso, ¿no? Profesionalizar un poco más el sector y tener más herramientas para poder brindar un mejor servicio y al final eso se traslada o se traduce en generar más ingresos, ¿no? Entonces, ese es el taller que tenemos. No sé si Carmen podrías comentar, aprovechando que estás en la reunión, tu experiencia con el taller mientras voy compartiendo pantalla para presentárselo. Bueno, en mi caso sí me subsanó muchas dudas y ahí hice muchos apuntes de lo que tengo que filtrar antes de hacer perder el tiempo al del banco. Y entendí que no es mandarle 10 o 40 personas al funcionario bancario, sino las que ya filtré, ¿no? Igual que filtro para tener una visita de compra o de alquiler, tengo que filtrar bien a los clientes antes de mandar al banco. Si no tiene inicial, descarto. Si nunca ha tenido, como te comenté, historial crediticio, descarto, lo mando a hacer su fondo, ¿cómo se llama? Su ahorro vivienda. Y en la anterior que tuvimos en Zoom también ya aprendí más lo que es la calculadora, ya entendí las diferentes cuotas, o sea, 15, 20, 25, hay una gran diferencia de quizás entre 100.000 y 200.000 soles entre lo que es los gastos fijos y que los intereses no bajan, pues, ¿no? Los intereses son fijos, por más que pagues adelantado como en la clase anterior, los intereses ya son cuotas ya fijas que van a hacer. Lo que estás amortizando es capital, no podrías amortizar capital. Y me ha sacado, hoy día, por ejemplo, me ha sacado bastante duda esto de techo propio, porque como te comenté, este cliente nuevo venezolano Ujú, me dijo cómo era el techo propio, usted que es agente, explíqueme más o menos. Y yo le expliqué, ¿no? El ujú. techo propio son para tres rubros. Cuando quieres propiedad nueva, departamento, casa, Vivienda. ajá, mi Ujú, vivienda, el fondo mi vivienda. Uno es para departamento, ¿no? Si quieres comprar un departamento, una propiedad, un terreno. Otro es para construir y otro creo que era el tercero, le estaba explicando con una pantalla. Pero él me decía si aplicaba o no aplicaba. En ese tema estábamos, ¿no? ujú, Y yo le decía, bueno, de todas maneras, primero anda al banco, le di la dirección de la funcionaria con la que yo trabajo. ujú, Yo de acá me busqué, como tengo en varios sitios créditos hipotecarios, ujú, me busqué estoy en Jesús María, a 6 cuadras hay una en Jesús María, y ahí ella pudo ujú, explicarle, subsanarle cómo aplicar, ¿no? Igual lo va a visitar, le dije, mejor visítala, ¿no? Con toda la confianza, di que vienes de parte de Carmen Massari y que necesitas el crédito. Pero de verdad me encantó. Ahora que vas al próximo, el 14 creo que es el 14, el sí. próximo curso también me voy a inscribir. Ah, mira, gracias, gracias. Qué bueno. Sí, para Es el avanzar. 19 en realidad. Yo, todas las ponencias que doy hasta ahora son de créditos hipotecarios. He visto una que otra de inversiones inmobiliarias que al final el hecho de conocer, como le decía hace un momento, qué es lo que hace el banco para evaluar, te permite también conocer un poco cómo es una inversión inmobiliaria segura. Porque si el banco se asegura de poder tomar una garantía que no tenga problemas, igual si tú vas a hacer una inversión, tienes la información que te permite reducir riesgo, ¿no? Entonces son las dos cosas que vemos, pero en todas las presentaciones que hemos hecho nunca repito, o sea, lo mismo, ¿no? O sea, siempre hay datos nuevos y bueno, Carmen da fe de eso, que en realidad es una sorpresa que esté aquí en el taller y gracias por eso. Pero sí, siempre tratamos de buscar casuística diferente, ¿no? Algunas cosas que sí se van a repetir porque estamos hablando del mismo tema, pero en la parte de práctica sí hay diferencia, ¿no? Y lo otro es que, con toda la humildad del mundo, les puedo decir que lo que compartimos es full práctica, o sea, es cosas que hemos hecho, que hemos pasado, que hemos resuelto. No es necesariamente cosas que hemos leído, ¿no? O sea, eso es, al final ayuda mucho porque
yo entiendo cómo piensa un funcionario de banco. Entonces, al entender cómo piensa un funcionario de banco, tú puedes saber cómo conectar mejor con ellos, qué cosa presentarles, qué cosa les hace perder el tiempo y qué cosa realmente es lo que les interesa, ¿no? Por ejemplo, un dato puntual en una operación de compra-venta. Podemos pensar que todos tenemos los mismos intereses o todos queremos avanzar hasta determinada parte, pero al funcionario de banco le interesa el desembolso. O sea, el funcionario de banco tiene metas de desembolso, no tiene metas de firmas de escritura, no tiene metas de entrega de llaves, no. Ellos tienen metas de desembolso. Entonces, tienes que saber que va a correr y va a volar y va a matar hasta que desembolse. Después de eso, sigue su conducto regular, su proceso regular. Y voltea a seguir sus operaciones, voltea a seguir gestionando otros créditos, ¿no? Otros productos del banco. Al vendedor le interesa recibir su dinero. Al vendedor le interesa firmar escritura y que le cancelen. Al agente inmobiliario le interesa que le cancelen su comisión al momento de la venta. Pero debe saber que al propietario le interesa tener la posesión, tener sus llaves, pero también que se inscriba en registros públicos. Entonces, ese es el momento que pueden ser 7, 10, 15 días posteriores a la firma de escritura pública, en el que realmente está cerrado el círculo para él, en el que realmente es seguro que está comprando. ¿Cómo sabes eso? Yo he comprado más de una propiedad, he participado en más de una operación de compra-venta en la que he ayudado a comprador. O sea, la mayoría de mis clientes son compradores. Entonces, esa es la información, esa es la experiencia que transmitimos y que al final te sirve para poder entender un poco más cómo funciona el negocio inmobiliario y poder a veces incluso dejar de quejarnos de que el del banco es un cero a la izquierda, el del banco no me ayuda, el del banco definitivamente o sea, no es un buen socio. No es que no sea un buen socio, es que le estás pasando cosas que al final le hacen perder el tiempo. O estás pidiéndole que se mate por la firma de escritura cuando él tiene 1000 cosas más posteriores al desembolso. Entonces, me corresponde a mí como agente inmobiliario conocer esa parte pendiente para coordinar con la notaría y que esto siga avanzando, ya sin la ayuda del banco. Y si hay algo muy puntual y hay mucha confianza, puede intervenir el funcionario y mandar un correo y te pone en copia. Pero para eso yo tengo que conocer el proceso y tengo que conocer qué es lo que le interesa a cada uno, qué es lo que se puede manejar, qué es lo que no se puede manejar. Entonces, esto lo desarrollamos en ese taller que manejamos sobre créditos hipotecarios, pero en realidad créditos hipotecarios es como que la estrella de los temas, pero vemos en sí la compra-venta de un crédito hipotecario, ¿no? Sabemos qué es lo que pasa en general en la operación y vemos cómo funciona el sistema financiero también. ¿No? Porque hay una parte operativa del sistema financiero que a veces no se ve en el crédito hipotecario. Y quien ha hecho caja, quien ha esas partes operativas también sabe qué medios de pago usar, ¿no? Cuáles son las observaciones que pueden haber. Entonces, esa es la información que podemos transmitirles, ¿no? Entonces, ese taller tiene una programación, un brochure que lo he compartido en los grupos, pero básicamente hablamos del paso a paso detallado de una compra-venta con financiamiento, que hemos visto ya una parte. Aquí nos extendemos un poco más, vemos con más detalle, vemos ejemplos, tenemos material que entregamos. Vemos el crédito hipotecario desde la evaluación y el crédito hipotecario de los elementos. O sea, sabemos qué es lo que evalúan los bancos y sabemos también cuáles son las partes de un crédito en las cuales yo debo conocer, debo manejar para poder orientar a mi cliente, para poder hacer que el cliente se ahorre algo de dinero. Y este taller se va a dictar el viernes 19 de abril en el Centro de Conversiones de la Católica nuevamente y el objetivo del taller es proporcionar conceptos básicos y herramientas que les permitan comprender a detalle el proceso de una compra-venta con crédito hipotecario. ¿No? O sea, el crédito hipotecario lo revisamos, pero hay conceptos y pasos previos que nos permiten conocer de mejor forma este crédito hipotecario. El precio del taller es 147 soles, pero igual que la vez pasada manejamos una preventa. Casi todos los asientos se vendieron en preventa y el precio es 97 soles, que incluye el taller, incluye material, incluye una dinámica de networking en la que hacemos que todos puedan conocerse, hacemos de que puedan cruzar tarjetas y que es importante también para el negocio porque ahí entre todos podemos generar sinergia y hacer negocios en algún momento. Y tenemos una clase adicional, ¿no? La clase adicional fue el martes
Ya, precisamente hicimos esta clase ahora porque algunas personas me escribieron y me dijeron que no les había avisado la clase, pero en realidad era una clase cerrada para quienes participaron en el taller, ¿no? Y es lo mismo, o sea, este taller tiene una segunda clase en la que es para que quienes participaron en el taller y se quedaron con algunas dudas o tienen algún caso que pasó entre el 21 de marzo y el 2 de abril, puedan plantearlas y las revisamos. Cuando yo converso con alguien que tiene un problema con el banco, el primer filtro no es tanto la deuda, no es tanto la situación legal. El primer filtro es saber qué es lo que espera el propietario como desenlace de su caso. Y si yo no tengo los recursos para pagar ni nadie me los puede prestar, lo que va a pasar es que terminas quedándote sin tu casa, sin tu departamento. Y eso lo tienes que tener claro. Y a partir de eso es que vemos si vendemos, si podemos sacar un nuevo préstamo con una garantía hipotecaria, si son, no sé, pues 2 pisos, si hacemos una independización, vendemos una parte y nos quedamos con la otra. Pero tienes que tener claro que el desenlace de esto es que si no pagas vas a perder tu casa. Si el propietario dice, no, yo tengo fe nuevamente de que esto se va a solucionar, de que me van a perdonar ciertos intereses o que me van a de repente permitir nuevamente pagar mis cuotas, eso no va a pasar. Entonces, si tú te encuentras en esta situación, simplemente si obviamente tú eres agente o asesor, das un paso al costado y continúas, ¿no? Luego de eso ya vemos qué alternativas y no hay una fórmula secreta, no hay una única solución. Porque, o sea, yo puedo haber tenido una deuda de $300.000, pero si ahorita debo 30, de repente sí es alternativa sacar un préstamo con garantía hipotecaria con una tasa más alta. Porque por el importe, así la tasa sea más alta, la nueva cuota es manejable y se adapta a lo que yo puedo pagar. De repente, digo, ¿no? Otra alternativa es que tenga que vender, o sea, depende de muchas cosas. Si es una deuda con un banco, va a depender de la posición del banco. Se analizan muchas cosas, pero partes de la posición del propietario del vendedor. Si él es consciente de lo que está pasando, o sea, definitivamente podemos avanzar. Si no, yo a veces me he tomado una hora hablando con un cliente, le he explicado todo y aún así no quiere y continúo con mi cosa. Aquí creo que no hay nadie con quien hemos visitado en algún momento algún cliente, pero sí hemos ido con varias personas que han venido a visitar clientes, hemos podido trabajar con unos y con otros definitivamente no se puede. O sea, una consulta, Ujú, este, así como escuché que hay agentes que tienen clientes extranjeros que quieren ver cómo califican para poder tener una propiedad, también me ha tocado clientes extranjeros, pero que quieren comprar acá con crédito de su país. ujú. ¿Es factible? ¿Cómo No, se canaliza eso? o sea, yo puedo pedir un préstamo en otro país. Ya, Ujú. ese banco que me financia en otro país no me va a aceptar la garantía de Perú. O sea, la única forma en la que yo puedo comprar un inmueble en Perú con un préstamo de otro país es que la garantía esté allá. O de acuerdo al perfil del cliente, le presten sin garantía, pero es un tema del banco de allá. No hay crédito hipotecario para comprar un inmueble en Perú con el financiamiento de un banco en el extranjero. Ok, ok. Ujú, sí, no, Gracias. eso, no, Esa era eso la no. consulta. Pues me ha tocado dos clientes, un peruano residente en Estados Unidos y una italiana que tiene su crédito en Italia, pues, ¿no? Ya. Viene 6 meses acá, 6 meses hasta allá, y me dijo que lo compraba con crédito hipotecario de su país. Ujú. Entonces, como que no entendía la situación, ¿no? O sea, si trae los recursos, aquí ellos estarían haciendo una compra con recursos propios. Pueden tener un Mm, préstamo allá, pero aquí es una compra con recursos propios, ¿no? ah, ok, Ujú. ok, más claro, gracias. Bueno, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos pronto. A quienes escriban, nos vemos el 19. Gracias nuevamente y buenas noches.